Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dilo Nomás llegó el tiempo de Story Time, aunque suene redundante. Porque sí, aquellos que recién han llegado al canal dicen, oye, este es un canal netamente de incursiones, y no es así. El canal nació como un canal muy random y sigue manteniendo esa esencia. Hemos hecho Story Times, hemos cocinado, hemos fabricado cosas, hemos hecho incursiones paranormales, culturales, hemos hecho de todo. Y hoy, por supuesto, dentro de eso, de ese bagaje de cosas, de ese bagaje de opciones y de alternativas que mostramos aquí en el canal, cual restaurante con menú variado, toca Story Time. Pero antes de ir con el Story Time, que va a estar súper entretenido, ¿ya te suscribiste al canal? Suscríbete, es completamente gratis, 0 soles, y de esa manera apoyas para que podamos seguir subiendo más contenido. De repente no te gustan los Story Times, tranquilo, hay de todo en este lugar, de todo como en botica, así que suscríbete. Es completamente gratis. Ahora sí, sin darle mucha vuelta, empecemos. Para arrancar con este Story Time, tengo que ponerlos en el contexto del tiempo y de los personajes. El tiempo, bueno, en ese entonces, estoy hablando de cuando yo estaba en primaria. Yo acabé primaria a los 10 años, 11 años recién cumplidos. Una suerte de genio. Bueno, en realidad 10 años, porque a los 11 años estuve en primero de secundaria. Y en esa época, estamos hablando de Canto Grande, San Juan de Lurigancho, una zona de la periferia de Lima, para aquellos que no conocen, un arenal básicamente, una zona de barrio. En esa época los profesores eran súper severos. El papá te entregaba, yo todavía recuerdo, mi papá le dijo a mi mamá, llévalo al colegio, entrégalo en manos de la profesora, que era la que te guiaba desde primero de primaria hasta sexto de primaria, así era, te enseñaba todos los cursos. Entrégale a la profesora y dile, si tiene que meterle golpe, métale, yo autorizo. Así era. Bueno, yo tenía a mi profesora, que era un amor de persona, nunca me puso la mano, no fue necesario. Yo era medio relajado, pero era bien inteligente. Pero era bien relajado, bien inquieto, como decían en esa época. Y a mí me llamaba la profesora Juanito, mi Juanito, decía ella, ¿no? Y esta profe era un caramelito para mí. Era muy linda, pero también por ahí metía. Si era necesario, metía, pero a mí nunca me cayó. Pero había una profesora de la sección A, nosotros éramos sección B. La profesora de la sección A era la profesora Lida Chávez. Esta profesora me imagino que hoy por hoy ya no se encuentra entre nosotros, pero todos mis respetos, y cuando les termine de contar la historia, dirán también ustedes todos mis respetos. Los que son cristalitos, por favor, pasen el video. Van a sufrir, de verdad se los digo, van a sufrir. Contexto de la profesora Lida Chávez. Tan severa era que ellos tenían en su salón, en la entrada, tenían un tablón, así, en el piso, a esta altura, con chapitas al revés, que era para que los alumnos se limpien los pies, porque afuera era todo tierra, así que cuando llovía se hacía barro, ¿no? Entonces limpiaban los pies y entraban a su salón. Eran súper ordenados, el salón mejor decorado, los bailes típicos, todo participaban en todo y todo era realmente A. Ellos eran A y su participación era A. La profesora era tan exigente que ese tablón, cuando sus alumnos perdían en algún campeonato de fútbol, lo ponía delante de la pizarra. Así, debajo de la pizarra ahí, lo ponía ahí, y los hacía arrodillarse, los hacía levantarse el buzo, y si estaban en short mejor, los hacía arrodillarse mirando hacia la pizarra, así pegaditos, con las manos atrás hacia la espalda, y pasaba ella atrás con un San Martín y les decía, ¿cómo es posible que no hayas metido gol? ¡Fua! ¿Por qué no te tapaste ese penal? ¡Fua! Al arquero. Y así fui, ida y vuelta, yo lo vi, por haber perdido. Y nosotros los del B, o sea, tú sabes que el colegio estatal es como un nivel de pirañez, ¿no? O sea, el A son tranquilos, educados. Por ahí nos faltaba uno que era medio malandrín. Un saludo para mi amigo el viejo Beto. Y luego de eso, el B más pirañín, el C, el D, bueno, eso era hasta la primaria, a la mañana. Y en la tarde era E, F, G y H, si no me equivoco. Ya esos ya llegaban con su hijo de la mano, ¿no? En primaria. Entonces, esta profesora era así. Y todos los primeros puestos siempre lo ocupaban los del A. En el B habían sus chancones. Yo era inteligente solo para matemáticas, debo reconocerlo, y en los demás, porque me gustaba, porque lo entendía, los números se presentaban delante de mí y podía captar todo, pero en los demás cursos era medio flojín. Pero aún así, era estimado y querido. Así como me ven ahora, versión chiquito, bonito, hermoso y divertido. En este contexto de colegio habían concursos, evidentemente, a nivel distrital, de todo, pero sobre todo de matemáticas. Siempre es la clásica concurso de matemática. Bueno, la sección A de la profesora Lida Chávez enviaba siempre a dos representantes para concursar, representando al colegio, valga la redundancia, en el concurso distrital. De diferentes colegios iban, había una sede, que era un colegio en particular, concursaban y salió un ganador distrital. Y ese a su vez iba ya a la de Lima Metropolitana, ¿no? Era así en esa época. Entonces yo recuerdo en una ocasión, imagínense cómo era yo, o sea, trinchudo, tenía pelo,
todo cochino, porque yo andaba cochino, pero tengo que reconocerlo. Buzo roto o pantalón roto, los codos rotos, así con los marcas de sudor por acá, las mugres, o sea, las zapatillas blancas con las líneas negras así de las medias que no me había cambiado una semana, ese era yo. Jugando bolitas en el piso, así. No se me chorreaba el moco porque, en fin, pero así andaba yo. Y en esa ocasión en particular, de la cual hoy le estoy contando, el otro partner de Juan Carlos, que era el que iba como número 1, digamos, representando el colegio a nivel primaria, el partner, que era también de la sección A, ese día no fue. Así que dijeron, tenemos que llevar 2, ¿a quién llevamos? Y mi profesora dijo, ¿por qué no lo llevan a Juanito? Llévalo a Juanito. Juanito, y Juanito estaba ahí jugando bolitas. ¿Eso? Sí, eso, llévenlo a Juanito. Juanito es muy inteligente, Juanito es muy bueno en matemáticas, pero no se ha preparado, no has formado parte de este círculo de estudios, nada que ver, entonces, ¿cómo lo vamos a llevar? No, llévalo. O sea, es más, no hay nada también, no hay nada más, porque de ahí en el B, luego el C no busques, en el D tampoco. En el E, F, G, bueno, si quieres, no sé, sacar a Maduro, ahí sí, pues, no, búscalos ahí. Pero en el B era la única alternativa y esa alternativa de matemática era yo. En matemática, no en primer puesto, pero en matemática sí. Entonces me llevaron, así más o menos me pasaron un trapito por la cara, de la mano, un lado Juan Carlos, en otro lado Juan Manuel, rumbo al colegio José María Arguedas, ¿ya? Recuerdo que llegué, se me achoró un chibolo, porque claro, me veía piraña, otro piraña de ese colegio se me achoró, terminé paraba peleándome en primaria, esa era mi vida, y luego de eso había que entrar al salón para el concurso. Entré, yo estaba perdido, yo no sabía para qué me habían llevado. Yo pensé que me había llevado para pelearme con el chibolo, pero no, había que concursar, entonces pusieron el examen, recuerdo muy bien, hasta ahora lo tengo en mente, y empezamos a rellenar, todo el examen, ¿no? Yo termino de llenar y se me hizo fácil, realmente se me hizo fácil, entonces, pero me daba vergüenza, yo era muy tímido, y me daba vergüenza salir y decir, ya terminé, ¿no? Otro niño se para, ya terminé, ya está, no, pero yo miraba y decía, me paro, mejor reviso de nuevo, revisaba de nuevo, y me quedé un buen rato ahí, y en eso se paró un niño. Yo calculo en esa época tendría, pues yo era sexto, así que 10 años más o menos. Se paró un niño y entregó, ya terminé, profesor. Ya. Todas las profesoras, las directoras en las ventanas así mirando, ¿no? El desarrollo de este concurso. Entonces entrega su examen y como ya se paró uno, yo me paré también. Y entregué en número 2. Y salí a jugar. Fueron entregando. Una vez que todos terminaron de entregar el examen, había que salir y esperar que revisen el examen, ¿ok? Para esto, la clásica, sales, estás pues, bueno, en mi caso yo estaba al lado de la directora, fue la profesora Lida Chávez, fue Juan Carlos y fui yo. No fue mi profesora porque recuerden, yo era un reciclado, yo no debía haber estado ahí, yo tenía que seguir jugando bolitas, limpiándome los sudores en mi colegio, pero ahí estaba yo, metido no sé por qué, me habían puesto en ese sitio. La cosa es que empiezan a revisar, se demoran todo el proceso, vas conversando con la profesora, cada uno sus respuestas, ¿no? Y en tal cosa, yo vi una pregunta tal, ¿qué pusiste? Tal cosa, así. Ah, muy bien, yo recuerdo a la profesora Lida le decía a Juan Carlos, y Juan Carlos, ¿qué pusiste tal cosa? No, profesora, hice así, que apliqué Pitágoras y luego le saqué una raíz y luego hice una potenciación y todo. Excelente, Juan Carlos, excelente, ¿no? Lo felicitaba yo. Miraba a la directora y me miraba y cómo era que... A ti no te pregunto nada, ¿no? O sea, ¿para qué te voy a preguntar? Porque, bueno, tú estás acá para que Juan Carlos no esté solo, para que no inhabiliten a Juan Carlos, para que no sea descalificado, ¿no? Entonces yo miraba nomás y miraba a otro lado. Entramos al salón. Una vez que entramos, nos sentamos cada uno con una profesora. En mi caso, me senté al lado de la directora. Lida Chávez, la profesora, se sentó al lado de Juan Carlos y a esperar las notas. Las notas las iban a dar de menos a más. De menos a más. Entonces, ya no había que como ahora AD, A, B, C, no. Te decían tu nota. 11, 10, 9.5, así eran las notas. Y arrancaron con los jalados porque sí habían jalados. Entonces, llamaba, por ejemplo, José Meléndez, 09. Y salía José con su profesora, recogían el examen, se sentaba y la profesora decía, pero Pepito, ¿qué pasó acá? No, profesora, me equivoqué. Ya, tranquilo, hijo, tranquilo. Ya, Claudia, no sé, García, ¿no? 09 también, 09, salía Claudita, no, profesora, me equivoqué, no, tranquila Claudita, y así iban consolando a los alumnos que habían salido jalados. De ahí llegaron a los 10, ¿no? Y yo dije 10, bueno, ok, acá me llaman a mí. Acá me tiene que llamar a mí porque yo soy un reciclado, soy consciente de eso. Entonces seguían llamando 10, de ahí pasan al 11 y no me han llamado a mí. Entonces yo digo, ¿por qué no me han llamado? Empiezo a mirar debajo de la carpeta del pupitre del profesor que daba las notas. Dije, por ahí debe estar mi examen debajo, se le ha caído porque no puede ser que yo esté aprobado. Para mí, estar con 10 ya estaba ganado. Pero nada, no me llamaban. Entonces, y de repente pasan a la nota 12. Habían varios 11, habían varios 12
Y dentro de los 12 llaman Juan Carlos, Colegio Nacional Mixto 1182 El Bosque, 12. Juan Carlos, el de la sección A, que fue como top, tenía 12. A mí todavía no me llamaba. Entonces Juan Carlos fue por su examen, agarró ese examen, se sentó y se quedó así, congelado. Creo que en su mente recordaba los latigazos, la tabla con chapitas, estaba mirándose la rodilla, no sé, se quedó así congelado. Y la profesora Lida lo quedó mirando así. Esos silencios incómodos, esos silencios que dicen, hoy fue tu último día, ese silencio. Yo miraba, y yo no lo disfruté, créanme, porque era muy tenso, pero sobre todo era tenso que no me llamaran. Para mí era muy tenso. Empezaron a llamar a los 13, los 14, 14 y medio, 15, 16. Yo decía, no, no, por favor. No, esto debe ser una pesadilla. Seguramente, a ver, Juan Carlos, de repente yo he puesto tu nombre. Porque no entendía qué había pasado. Y en eso quedaban solamente 2 exámenes en la mano del que daba las notas, del profesor que daba las notas. Agarra uno y dice, Juan Manuel, Colegio Nacional Mixto 82 El Bosque, glorioso colegio, 17. Y yo me quedé así. No lo creía. Fui, recogí mi examen, me senté y lo miraba a Juan Carlos que seguía sin moverse. Y de ahí llamaron otro niño, 18. Entonces se acercaron a la mesa, en el caso de la directora, como representante, bueno, como si fuese mi tutora, y la profesora, porque tenían que ver y cotejar exactamente, mirar el examen del contrario, que todo sea transparente. Y en eso miran y ven que el otro niño, el que había ganado, tenía 16 más 2, 18, yo tenía 17. Entonces, ¿pero cómo es que tiene más 2? ¿Por qué más 2? Lo que pasa es que él entregó primero. Y por eso, al que entrega primero se le suma 2 puntos. Pero a nosotros no nos dijeron, está en las bases. Si no han leído las bases, niño, ¿tú has leído las bases? Tú tendrías que haber leído las bases. Señor, ¿cómo yo voy a leer las bases si a mí me han traído? Yo no sé ni qué hago acá. Es más, ¿dónde estoy? ¿Me entienden? Y me perdí 2 puntos. Yo hubiese tenido 19 y hubiese ido al concurso interdistrital y no les miento. Pero ahí no queda la historia. Ya, ok, aceptamos, de mala gana, salimos. Y a la hora que salimos, yo veía como la profesora Lida lo miraba a Juan Carlos. Juan Carlos no la quería ni mirar y le decía, así que te sacaste 12, Juan Carlos. Ahora vas a ver cuando lleguemos al colegio. Y Juan Carlos, ¡ah! Esto no te lo voy a perdonar, Juan Carlos. ¿Cómo es posible? Y Juan Carlos la miraba y seguía llorando. Y yo miraba a Juan Carlos y decía, quiero llorar contigo, porque sé lo que te va a tocar. Y decía, tú sabes que la tabla te espera y no la tabla de multiplicar, Juan Carlos. Y Juan Carlos, ¡ah! Lloraba más. Y me acuerdo durante todo el camino, porque este colegio no está tan lejos de mi colegio, había que venir, no había ni mototaxi, había que venir a pie. Durante todo el camino, la profesora le decía, está bien, Juan Carlos, nunca pensé que me harías esto, pero esto no se queda así. Y Juan Carlos, ¡ah! Se iba deshidratando. Y recuerdo que hubo un momento en el cual la directora tuvo tanta pena, que le dijo, Lida, ya déjalo al muchacho. No, todavía no he empezado. Y se lo llevó a un lado la directora, le llevó a una bodega, le compró un quequito y una gaseosa, no la voy a olvidar. Y Juan Carlos llorando comía su quequito, tomaba su gaseosa. Y yo quería llorar también porque decía, yo me he sacado 17, este miserable tiene 12 y le dan la gaseosa y el quequito que yo merezco. Profesora Lida, proceda. La verdad es que para mí, hoy me río, en ese momento, chibolo, te asustas. Nunca vi la tortura a Juan Carlos. No sé si le perdonó la vida, no lo sé, pero sí recuerdo haberle ganado a Juan Carlos el primer puesto del colegio. Es más, les cuento algo. Él terminó siendo primer puesto de toda la promoción cuando terminamos secundaria. Nuestros salones se fusionaron, el B y el A. Bueno, algún grupo del B y un grupo del A, entre comillas, los mejores, digo comillas por mí, nos fusionaron y yo pasé a hacer sección A en secundaria. ¿Ok? Y él terminó como primer puesto de toda la promoción. Hoy Juan Carlos, si está viendo este video, o si algún compañero del Bosque está viendo este video, hoy es ingeniero civil de la UNI, si es que no me equivoco. O sea, y de ahí, de esa promoción, salieron muchos policías, aunque no sé si eso es bueno, ingenieros, arquitectos, médicos, salieron mucha gente profesional. Entonces, que la profesora Lida Chávez haya amenazado
asado, Juan Carlos. No fue tan malo para él, creo yo. No sé si hasta ahora se levanta en la noche. ¡Ah, no sé! Dice, no lo sé. Pero la verdad es que sacó muchos profesionales. De mi salón y mi promoción también hubieron. Bueno, yo terminé mi carrera, no sé qué hago acá en YouTube. Como verán, me queda solamente contar la historia de Juan Carlos. Hasta el día de hoy entiendo mucho matemáticas. Se me hace más fácil que otras materias. En general las ciencias las entiendo más, pero me perdí mi gaseosa y mi quequito. Pero ganamos un Story Time. Espero que les haya gustado este video. Creo que hay mucho para reflexionar. Yo sé que hay gente que de repente está diciendo, ¿cómo es posible que aplaudas y digas que esta profesora hizo bien? Bueno, los resultados están ahí. No necesariamente hoy yo lo apruebo, debo decirlo también. Yo sé que suena medio doble moral, pero en ese entonces funcionó. Así que nos vemos, amigos, hasta un próximo video. No se olviden suscribirse al canal y por supuesto síganme en Instagram. Nos vemos. Un saludo para Juan Carlos.